Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Lo que significa la paternidad. Pero lo vamos a ver desde el ángulo opuesto, cuando es la ausencia o la carencia de paternidad. Basado en Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5, hablando de Lot, el sobrino. Lot fue hijo de un hermano de Abraham. Ese hermano de Abraham muere, y entonces Lot es criado por Abraham. Abraham fue como decir el padre adoptivo, o sea, él adoptó a Lot y lo tuvo entonces consigo. Y cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham se lo cogieron los sentimientos. Y el problema es que en el ministerio tenemos que ser estar dispuestos. Por eso les decía ahora, el son así, ¿verdad? Si Dios te dice que te quite la peluca, quítala. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, le estaba tomando en cuenta Lot. Pero el asunto fue que Abraham salió y se llevó a Lot. Y entonces Lot tuvo un serio problema. ¿Cuál era el problema más serio de Lot? Lot tenía un problema muy fuerte. Fue su falta de paternidad, su falta de padre. No fue formado realmente por un padre. Entonces se arregló un hijo, pero su tío Abraham era un hombre de altar, era un hombre de oración, era un hombre de pacto. Y la Biblia no nos habla que Lot fuera igual a su tío. O sea, no había una relación, estaban juntos, pero no había una transferencia, no había una genética espiritual en la cual se podía ver el perfil de Abraham y el perfil de Lot, sino que ustedes ven que a partir de un problema de espacio, un problema físico, Abraham le dice, sobrino, escoja al norte, al sur. Si tú vas al norte, yo voy al sur. En otras palabras, Abraham descansó en que al norte, al sur, al este o al oeste, Dios iba a estar con él. Así que le dijo, no, escoge tú primero. Si tú coges para allá, claro, no, ni lerdo ni perezoso, volvió a ver para allá desierto y para acá llanura. Y por ejemplo, cuando uno tiene animales, herbívoros, ellos necesitan de la vegetación para poder sobrevivir. Y Lot seguro volvió a ver desierto, y aquí vio la llanura del Jordán, verde aquello. Y Dios le dijo, me voy por aquí. Y Abraham le dijo, bueno, vete por ahí, yo no voy al desierto. O sea, Abraham dio un paso tremendo, porque dejó que el otro escogiera. Y él iba a escoger. O sea, él sabía que más juntos nunca más, que era suficiente con la desobediencia. Pero entonces la carencia de paternidad afecta en la vida espiritual. Pues vamos a ver entonces, ahora sí, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que paternidad es más que una relación afectiva. Relación afectiva, es que yo lo quiero mucho, es que yo quiero mucho al pastor, es que yo quiero mucho la iglesia. Es más que una condición afectiva. Esto va más allá de tus afectos. Buscar paternidad no es buscar afecto ni que paguen mis deudas. Porque hay gente que busca una paternidad, buscando cobertura, buscando una paternidad. Bueno, en ese caso, Lot se mantenía seguro porque su tío tenía mucho y él estaba pegado a él, pero realmente no le era fiel. Y por eso vemos que la paternidad es para siempre. Eso exacto, va más allá. Entonces,
Buscar paternidad no es buscar afecto ni que paguen mis deudas, sino estar bajo dirección de alguien. ¿Qué es dirección? ¿Qué es dirección? Dirección es guianza. Dirección es poder llevar a la persona en un mentorado. No, en un mentorado. Es como el padre y el hijo. Que el padre conoce las virtudes y discierne las necesidades y virtudes del hijo. Entonces lo orienta, lo perfila, le prepara la plataforma y busca lanzarlo en la dirección correcta. Ustedes verán esto, por ejemplo, a diferencia de Lot, Abraham, su padre se llamó, si mal no recuerdo, Taré. Y Taré, dice la escritura que Taré se movió de donde estaba y fue rumbo a Canaán, porque sabía que Dios ya le había dicho a su hijo que se fuera en esa dirección. Entonces él se movió y se fue, como decir, para conectar a Abraham con el diseño de Dios para su vida. Eso es lo que hace un padre. La paternidad habla de un concepto pues casi redundante de paterno, de padre a hijo. Entonces, repito, paternidad es más que una relación afectiva. Buscar paternidad no es buscar afecto ni que pague mi deuda, sino estar bajo dirección de alguien. Siguiente diapositiva. Personas con condición de huérfano. Huérfano es el que pues, carece de padre espiritualmente. El espíritu de orfandad hace que la persona no vea la proyección en el futuro, porque si algo da un padre es dirección. Esa es la respuesta a lo que falta ahí. Si algo da un padre es dirección. Si algo da un padre es dirección. Ustedes saben que existe la paternidad biológica y la paternidad adoptiva. Ahora vamos a ver qué pasa en los casos donde alguien nació en el ministerio y lo dejaron abandonado. Alguien hizo el pastor Robert Jr. hizo la pregunta: ¿qué pasa si un pastor tiene una iglesia y la sierva se va y esas ovejas quedan en su vida? Bueno, nacieron bajo ese pastorado. Entonces Dios nos va a poner al cuidado de otro padre. Entonces no tiene su genética directa de formación, pero sí va a tener un cuidado paternal si tiene el espíritu enseñado. Ojo a esta parte que es importantísima, es que la persona tiene que dejarse enseñar. Tiene que dejarse enseñar. Ponme atención aquí, por favor. Pablo, venga acá. La Biblia dice que Abraham tomó a Isaac, su hijo. Isaac ya era un muchacho, tal vez no así de la edad de Pablo, pero un poquito más joven. Y entonces la Biblia dice que Dios, o sea, que Abraham lo tomó y para poderlo poner sobre el altar, lo tuvo que atar, O sea, después lo agarró y lo puso sobre el altar. No, está sucio esto. Lo acostó. Y el hijo, porque era hijo, se dejó amarrar y se dejó acostar. Muchas gracias. ¿Usted cree que alguien que no sea hijo se vaya a dejar amarrar con el padre y se vaya a dejar sacrificar con el padre? ¿Claro? ¿Por qué razón? Porque hay una relación paternal. Entonces, ese punto es indiscutible. Por ejemplo, yo tengo una relación muy especial, con mis hijos, pero voy a decir de Capi. Y ella me honra mucho. Y yo cuido de no brincarme la cerca, pero por ejemplo, cuando yo le digo a ella, no quiero esto, no quiero lo otro, que no le guste, que tiene
tiempo atrás me decía, si usted me cambió el rumbo de todo, ya tenía todo listo. Y yo le dije, disculpe, pero no va. Y no, vamos a hacer otra cosa. Y entonces, claro, el asunto es que esos estilos y enfoques hay que saberlos entender dentro de la paternidad, porque el hijo es formado en la obediencia, aunque tenga la razón, pero es formado en la obediencia. Puede que el hijo tenga la razón y que el padre esté equivocado, pero el hijo no puede equivocarse en la clase de obediencia, porque después le viene la honra. El padre puede decir, uy, hija, tú estabas en la verdad, yo me equivoqué, perdón, entonces crecido y medio, ¿me entiende? Pero si se le pone rebelde, que usted me dijo que hiciera y ahora y bla bla bla. Entonces no aprende, no escala. Y se trata entonces de escalar a un varón perfecto, a una mujer perfecta. Estamos hablando de un varón maduro. Para llegar a la madurez es por proceso, no es por, qué sé yo, por asuntos técnicos que uno se mete de carburo y ya maduró rápido. Okay. Entonces lo que el padre da es dirección. Vamos a la siguiente, por favor. Paternidad no es un título. Paternidad es alineamiento. Paternidad espiritual es estar bajo el cuidado y dirección de alguien que ha sido puesto por Dios para hacer cobertura. Ok. Son dos cosas distintas, paternidad y cobertura. Repito, paternidad. ¿Cómo? No, esa parte no. Se los puedo poner en Facebook si me lo piden. Si alguien no está, tiene Facebook y si quiere comunicar conmigo, mándenme la solicitud de amistad, Robert Morrantes. Todo mi hijo y yo estamos ahí, con la foto nos distinguen y entonces ya yo le puedo mandar con mucho gusto el material. Tengo la PowerPoint, si alguien la desea y me la solicita, yo con mucho gusto se la comparto. Bien, entonces, paternidad es alineamiento, paternidad espiritual es estar bajo el cuidado y dirección de alguien que ha sido puesto por Dios para hacer cobertura. Entonces, paternidad puede ser también cobertura, pero no es generalmente cobertura. Paternidad es paternidad, cobertura es cobertura. Okay. Al estar correctamente bajo esa paternidad, recibe los beneficios de las promesas de Dios hechas a esa persona. La relación, voy a por acá, okay. Como hija, mi hija recibe los beneficios que Dios le da. En otras palabras, lo mío es de ella. Y debería ser que lo de ella sea lo mío también. Porque el padre puede decirle, hija, necesito esa yaca. Se lo voy a regalar a una indita ya persona de caer. Claro que sí, papá, que sea la yaca más, el abrigo más amado. Entonces, pues se trata entonces de que haya ese vínculo. Recuerden, dejarse formar, dejarse alinear. Porque así como un hijo obedece al padre, un día tú serás padre o madre de naciones. Y cuando tú vayas a decirle a un hijo tuyo que se sujete o que haga tal cosa, si tú no sembraste eso, no puedes recoger la semilla que nunca pusiste en tierra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bien, gracias. Bien, entonces es estar correctamente bajo esa paternidad, recibe los beneficios de las promesas de Dios hechas a esa persona. Significa que entonces en la paternidad va más allá de una cobertura. ¿Por qué? Porque es un sentido de alineamiento, de cuidado, de dirección, de consulta. Y yo le recomendaría, mire, yo le recomendaría esto. No teman, un día, por ejemplo, si usted me dice, pastor, ¿qué ve usted de mí? Le pregunta, ¿verdad? ¿Qué ve usted de mí? ¿Cómo me ve? ¿Qué cree usted de mí? Bueno, dígame un poquito, entonces usted puede comenzar a decir, no, es que mira que yo siento esto, a mí me gusta aquí, a mí me gusta allá, y yo le puedo comenzar a soltar, si no le he visto, si no le he probado. Por ejemplo, ahora que fuimos al encuentro de muchachas,
Que pude ver unas muchachitas ahí, oiga, pero son tremendas. O sea, chispas, servidoras, tremendas. Y entonces tiene un potencial tremendo. Entonces, es importante que tú te des a evaluar y que aceptes la corrección. Por ejemplo, yo no tengo que pedirse, yo se lo puedo pedir, pero si por ejemplo yo le doy la oportunidad que usted predique o testifique, es importante que usted me diga cuántas correcciones después de la predicación, ¿qué necesito aprender? ¿Qué creo que puedo mejorar? ¿Cómo cree usted que yo puedo mejorar? Entonces no se abre para poderle dar dirección. Por ejemplo, me pareció muy bien la forma como usted se habló, me pareció muy bien como usted habló, ¿me entiende? Sin que se sienta agredido que porque le di esta cosa ya es que no lo quiero o no la quiero, no se tiene que sentir agredido. O sea, un hijo no se tiene que sentir agredido si el padre le dice por favor siéntese aquí. Yo les voy a decir esto, por ejemplo. Creo que después vamos a hablar de la honra. Por ejemplo, cuando yo llegué a España, las primeras ocasiones que tuve diálogo con gente, yo uso de ser siempre muy respetuoso. Entonces yo le digo, mire, usted, y allá me dice, por favor, no me diga usted que me hace sentir viejo. Y una mujer me dijo, no me haga, una señora, no me haga sentir vieja, es que usted me dice usted. O sea, y ahí es vos. Aquí en nuestro país, tutear a una persona o decir, mira vos, es una forma de faltarle respeto, sobre todo a una autoridad. Nunca le diga vos a un jefe, nunca le diga vos a un coordinador que esté un poquito más arriba que usted. Y quiero que nunca, quiera Dios que con esa palabra, que nunca le diga a tu madre vos, si querés, porque te le estás poniendo en el mismo nivel. Y eso no lleva honra. La honra es usted. ¿Qué le parece? No, ¿qué te parece? No, ¿qué le parece? ¿Cómo se siente? Estamos hablando respeto. Estamos hablando la posición. O sea, estamos, ¿verdad? Ok, siguiente, por favor. La paternidad espiritual no es ocasional. O sea, por eso usted ya fue a una campaña con Cash Luna y ya salió y él es su padre espiritual ahora y ya vino y viene el año entrante. Esa no es una paternidad. O sea, la paternidad que estamos hablando aquí es dirección, es contacto, es permanente. Ahora, la paternidad no es ocasional, paternidad no es una relación de éxito. No es de logros y alcances, sino que trasciende los logros, porque seguirá siendo tu padre, aunque no haya logro. Esa parte es importantísima. Como le decía Eliseo y los demás discípulos de profetas a Elías, ¿cómo le decían? Vamos a ver. ¿Cómo le decían a Elías sus discípulos? ¿Cómo le decían? Aún el mismo rey le llamaba a Elías de una forma. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le llamaban? Que no era por su nombre, era por su vestidura. Vamos a ver, repito. ¿Cómo le decían a Elías los discípulos de él, los profetas y aún un rey que le habló así? ¿Cómo le decían? Vamos. Ya con internet digo, muy lento. ¿Se acuerdan cuando se lo estaba llevando al cielo? ¿Qué fue la expresión? Ya le llegó. Padre mío, Padre mío. O sea, Padre mío, Padre mío. Yo pregunté hoy sobre cómo se le dice al sacerdote. Yo sé que muchos años atrás
Yo escuchaba, hay una Biblia que sube por acá y la cierra. Entonces, yo escuchaba que se decía, a los sacerdotes se les decía padre, no sé si se les sigue diciendo padre. Pero entonces, se les está dando un lugar, y por eso muchos de ellos son como un padre, porque agarran e inclusive regañan a una gente, le llaman la atención muy fuerte. Ahora, yo no estoy hablando de usar la paternidad para enseñorearse, estoy hablando de la paternidad, es porque pone dirección, pone fundamento. Así que, recordemos la paternidad es algo que seguirá, continuará. Siguiente, por favor. Beneficios de la paternidad espiritual. Padre es el que ve primero, porque el padre es mayor que el hijo, ¿verdad? Es obvio. Padre es el que ve primero. ¿Qué significa? Que el padre va adelante, el padre lleva delantera. El hijo no siempre discierne lo que ve, porque es todavía muchacho, hasta que llega a la madurez. Entonces el padre es el que ve primero. Los que fundan algo, esos son los padres. Hay padres del pensamiento filosófico, hay padres de las matemáticas, hay padres, ¿por qué? Porque fueron los primeros que lo vieron, lo pusieron y después salieron los hijos. Un padre es el que coloca la generación venidera en la próxima etapa. Así que quiero ir cerrando este punto para poder decirles que la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no de voluntad de carne, ni de varón, o sea, ni de hombre, sino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Es una paternidad. Nosotros tenemos una paternidad espiritual del cielo. El Padre del cielo es nuestro Padre. Ahora somos sus hijos. ¿Estamos aquí? Entonces Dios se encarga de poner a sus hijos en manos de padres terrenales que le van a dar la misma dirección, porque son sensibles y son hijos de Dios, que son, como decir, hijos mayores, ayudando, o sea, direccionando a los hijos menores. Entonces, para que usted pueda entender que hay una genética en la paternidad, hablamos de la cosmovisión. ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Qué opinas tú? O sea, ¿cuál es? O sea, voy a hablar de esto. Por ejemplo, se me viene algo a la mente. Todos tenemos el mismo Padre. Todos tenemos el llamado. Si hablamos de pastores o hablamos de evangelistas, cada pastor tiene una mentalidad y tiene una cosmovisión. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio se hace. Entonces hay que aprender a andar con sabios. Hay que aprender a andar con sabios. Si no ando con un sabio, trato de copiar, trato de sacar el jugo. Trato de extraerle. Por eso es que un ministro es alguien que tiene algo que dar. Un líder es alguien que tiene algo que dar. Hay dos clases de personas en este mundo: los líderes y los seguidores. Hay gente que es líder pero se pone de seguidor porque está lleno de temor y está reducido internamente. Y en esta noche tiene que romperse esa ligadura del diablo en el nombre de Jesús, para que decida ya comenzar a dar el paso, porque el líder es el que marca el paso. ¿Vamos? En un grupo musical hay un líder. En una banda de esas de la calle que hace una comparsa hay un líder. En todas las ramas hay un líder. Y por eso es que los ministerios, estamos hablando del ministerio, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con ejemplo, tiene que ver con que el sacerdote tiene algo que ofrecer.
¿Qué va a ofrecer usted? ¿Qué vas a ofrecerle a los demás? No, es que yo digo que hagan. Jesús dijo: guardaos de los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces les habló a sus discípulos y les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura? La hipocresía. Ellos decían y no hacían. Entonces Jesús dijo: señores, yo tengo otra visión para ustedes. Yo tengo la visión de que ustedes sean hombres de palabra, que dicen y hacen. En otras palabras, el que dice y hace es el que tiene algo que ofrecer. Así que Cristo se ofreció a sí mismo. Juan el Bautista tenía discípulos porque los discípulos vieron en Juan el Bautista algo que ellos necesitaban. Y yo quiero decirle, la gente se pega a alguien que tiene convicción y que tiene algo que dar. Por eso a veces aparecen también perdón la expresión, cada atarantado por ahí. En el tiempo de los Beatles, o Beatles, como dicen, ¿cómo se llama de las rastas? Ok, ni siquiera yo creo que había nacido. O estaría pichoncito. ¿Quién lo iba a seguir? Nadie. Pero se levantó y puso su filosofía en la música, en su estilo de vida, y se le pegaron, y todavía muerto, todavía hay gente que anda igual, camina igual, viste igual. Son hijos, usted lo verá. Usted verá los emo, o los emo. Los emo tienen una túnica que son tristes, deprimidos, visten de negro. O sea, se debe crecer el cabello y le da por quitarse la vida, porque todos tienen la misma unción, todos tienen la misma cosmovisión del mundo, de la realidad. Por eso es que de pastor a pastor, de líder a líder, la diferencia está en la cosmovisión. Si un líder no quiere crecer, por eso aquí está el desafío, si tú no creces, vas a producir pitufos, vas a producir los enanitos y las enanitas. Por eso Dios tiene que agarrarte y sacarte y levantarte, porque mientras más alto, tu sombra llega más lejos. Así que vas a sanar enfermos con la sombra de Pedro. Por eso es que Pedro sanaba con la sombra, porque él había crecido. Por eso es que necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos tomar el reto. Y la ventaja es que si Dios dice que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo, y que ellos se den un lugar de honra, estamos hablando entonces que Dios en el diseño espiritual para tu vida, Dios quiere levantarte. En la medida en que tú crezcas, vas a proyectar. Yo decía un día en una reunión de pastores, el polvo de un líder es que ni su sombra lo siga. O sea, ese es el polvo de un líder, porque el líder es seguido por alguien. Entonces, yo quiero decirte que el liderazgo tiene que ofrecer algo. Hay gente que es líder en nada, líder para el mal, son buenos, arrastran a todo el mundo. Pedro era un líder. Crucifican al Señor, se siente desmoralizado y un día de tanto digo, me voy a pescar. Y se va a pescar y dice después, y todos se fueron con él. Es que el hombre decía, me voy a pescar y todos iban con él. Me voy a predicar y todos iban con él. ¿Por qué razón? Porque tiene una fuerza, tiene una unción que tiene que usarlo para lo bueno. Por eso creo que los mejores líderes son aquellos que el diablo los tiene atrapados en el pecado. Los tiene atrapados, son líderes de la droga, son líderes de perversión, y cuando esa gente, el Señor le arranque ese tesoro de las garras del diablo, lo trae a la obra de Dios, miren, esos son pero tremendos. Y por eso le digo,
Pero ¿qué de los que nunca han andado en drogas? ¿Qué de los que nunca han andado en perversión? También Dios levanta grandes líderes de ellos. Usted no tiene que ser un líder del mal para ser bueno. ¿Por qué razón? Porque eso es algo que Dios te lo da. Hay hombres y mujeres que Dios te ha escogido para que los saques de cautiverio. Que Dios te ha escogido para que los hagas heredar la tierra prometida de ellos y de sus familias. Por eso es que un padre espiritual pone a las generaciones futuras presentes, las pone de una vez conectadas con su destino profético. Las lanza en la dirección correcta. El padre espiritual le dice: hijo, es necesario que estudies. Uy, papá, es que no me gusta. Yo recuerdo cuando teníamos que sacar a Chiquitica, ya estaba Daniel, lo metíamos dormido al chorro y salía, Señor Jesús. Claro, porque estábamos 2 de la mañana y había que ir a las 7, y ese es el precio del ministerio, el precio de ser hijo de pastores. No tenía derecho a dormir como todos. Era culto, yo me gozo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Señor Jesús, y lo quería orar en la iglesia, que ahora hay que darle más duro. Entonces, claro, ellos, pero entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Había que darles un empujoncito para que se dedicaran. Había que levantarlos, que sean medio dormidos, y llevarlos y que se formaran. Entonces, un padre espiritual va a velar para que no te quedes atrás. Entonces, no te enojes con tu padre. No te enojes, dice, cuando puedes corregido. La Biblia dice: aquel que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no hay medicina para él. Esos son los rebeldes. Pero una persona que es un hijo, una persona que se deja formar, es que la parte más fuerte es eso. Y lo voy a explicar. Cuando usted es puesto a prueba, lo que hace la prueba es que te retuerce como si fueras un paño. Así, te hace como el seco, ¿verdad? A ver qué sale. Si está limpio, no sale nada. Pero si salen chillidos, relámpagos, truenos y rebeldía, significa que todo eso que está ahí es lo que Dios tiene que sacar para después poner lo verdadero. Por eso es que en la obediencia, en la sujeción, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento para que te vaya bien. No dice si tu padre es bueno, si tu madre es buena. Honra a tu padre y a tu madre. Significa entonces que la dirección en cuanto a honra debe ser siempre la misma. Por causa de nuestro corazón es necesario, como dijo Juan el Bautista. Llegaron y le dijeron: Juan, el que tú bautizaste ahora está bautizando y bautiza más que tú. Y Juan, en lugar de llenarse de celo, dijo: es necesario que yo venga, pero que él crezca. Juan entendió su ministerio. El ministerio no era para competir con Cristo, era para introducir a Cristo. Y cuando le llevaron la noticia a Jesús que mataron a tu primo, no le dijeron tu primo, pero mataron a Juan, estaban hablando del primo de él, estaban hablando del primo de la carne. Imagínense cómo se pudo sentir. Dice la Biblia que se fue a orar y al día siguiente, ya en la madrugada, ya estaba predicando la palabra. ¿Qué pensaría él? Padre, ¿por qué no nos salvaste? Padre, pero le hubieran matado a alguien y no le cortan la cabeza y le estaría ayudando, ¿no? Porque Jesús sabía que Juan el Bautista era el que Dios había enviado para prepararle el camino. Tenemos que tener noción correcta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Porque tú no te puedes fabricar un ministerio. Por eso alguien puede ver en ti, alguien te puede dar una orientación. Hoy estuve meditando sobre los ministerios. Cuando hablamos de evangelistas, hoy en día mayormente los evangelistas andan disfrazados de salmistas, porque usted lo ve, hacen llamados a Cristo después de que cantan, predican y se convierten. O sea, hay un perfil evangelístico,
Pero ¿han notado ustedes que los salmistas o los cantantes conocidos terminan en pastores? Marcos Luis, Daniel Montero. Porque resulta que lo que había por dentro era un pastor que estaba haciendo función de evangelista, pero disfrazado, o sea, estaba adorando a Dios, porque era enamorado de Dios, y claro, pero tenía por dentro una genética pastoral tremenda, y terminaron siendo pastores y están siendo usados por Dios. Entonces es importante, tal vez todo lo que tú tienes y lo que tú estás viendo no es, puede ser más que lo que tú estás viendo, mucho más de lo que puedes percibir, pero eso lo ve Dios y eso Dios lo revela. ¿Sabes por qué? Porque Dios a nosotros nos muestra la persona, nos muestra, por su gracia y misericordia, el Señor nos muestra. Así que yo sé que estás en las mejores manos, y el compromiso más grande como ministro es poder ser de bendición a sus vidas. Es poder dejarles a ustedes una plataforma para que lleguen más allá de donde yo he podido llegar. De poder compartir, como estoy haciendo esta noche, compartirte mis conocimientos, compartir todo lo que tengo, porque no me quiero llevar al cielo nada, quiero dejarlo, quiero compartirlo, quiero heredarlo. Porque yo sé que Dios ha de levantar y dentro de ustedes cuántas iglesias nacerían, cuántos pastores hay aquí. Señor Jesús, pastores y pastoras de las tremendas, cuántas profetas hay aquí, cuántos profetas hay aquí, cuántos adoradores y adoradoras que terminarán siendo pastores, o que terminarán siendo evangelistas, o que tendrán perfiles proféticos, o que tendrán una enseñanza.